en varios de mis puntos de vista creo que he sido bastante transparente con lo que pienso del sínodo, y que básicamente digamos, se sintetiza en que, número uno, el Santo Padre tiene todo el derecho del mundo de convocar un sínodo y de elegir el tema, y en este caso es el sínodo sobre la sinodalidad, o sea, sobre básicamente cómo se comunica interiormente y se gobierna la Iglesia. Y en segundo lugar, que tengo un enorme escepticismo respecto de los documentos de preparación y las formas de operar, digamos, el sínodo, ¿no? Va a haber una especie de dinámica de grupo constante, no se va a realizar en el aula del sínodo, que es como un simposio, como un auditorio, sino que básicamente va a ser una dinámica de grupo. La gente va a estar en mesas redondas en el aula Pablo VI, y ese tipo de dinámicas yo no creo que conducen a una experiencia propiamente eclesial. Fui joven, estuve encargado de pastoral juvenil, atendía a decenas, si es que no centenares, de eventos con dinámicas de grupo. Y tengo que decir que, salvo algunas dinámicas de grupo que trabajan, digamos, en romper el hielo o en ayudarse en ayudar a que las personas se conozcan un poco mejor, o crear vínculos de confianza, en general, como dinámica de conversación, nunca me convencí de que fueran productivas, ¿no? Creo más en las actividades de los grupos de trabajo, pero en fin, o sea, vamos a ver cómo funciona. Lo importante es que, por la importancia de este sínodo, los organizadores del sínodo y el mismo Papa Francisco y las personas que son incluso críticas del sínodo, pero que entienden que el Papa tiene el derecho a convocar a este sínodo, queremos que sea un evento que llegue más a los fieles, ¿no? Y que los fieles lo conozcan de una manera mejor. Y a mí me ha reclutado para este mes una organización católica que se llama CatholicVote.org, porque esta organización, que es una organización, digamos, que básicamente ayuda y promueve a que los valores católicos estén en el ámbito político, en el ámbito público, consideran que el sínodo, como organización católica, el sínodo tiene que ser conocido por parte de los fieles, no ser saturados con información, pero tener suficiente información, ¿no? Entonces, por eso es que me gustaría hacerles saber que el Catholic Vote y la versión en español votocatólico.org, que es una organización, digamos, un poco, muchísimo más nueva, ¿no? Es digamos, la forma de llegar hispana de Catholic Vote, y que la coordina una colega mía muy joven, muy talentosa. Va a estar traduciendo algunas de estas noticias sobre el sínodo. Así que los que quieren seguir el sínodo, digamos, ya saben cómo hacerlo, ¿no? O sea, pueden ir también a Catholic Vote. ¿Por qué? Porque estamos yendo, a Voto Católico, porque estamos yendo con un equipo grande, un equipo de periodistas jóvenes, pero periodistas entrenados, ¿no? Y muy bien entrenados, que saben lo que hacen. Todos son norteamericanos. No hemos logrado, digamos, atraer a un periodista de habla hispana todavía, pero voy a estar liderando este grupo para poder cubrir los eventos del sínodo.
Existen muchas interrogantes sobre el sínodo, algunas las he planteado, cómo va a funcionar, ¿no? La otra es que no está claro cómo va a ser el sistema de información de los eventos en el pasado. En los sínodos anteriores, como se imaginan, he cubierto muchísimos sínodos, ¿no? En los sínodos anteriores se pedía que saber qué es lo que había dicho cada obispo, y cada obispo se le pedía por adelantado preparar su exposición y preparar un resumen de esa exposición para ser distribuida a la prensa. Entonces, todos sabíamos que el obispo tal, que el arzobispo tal, que el cardenal tal habían preparado estos textos, habían dicho estas cosas sobre el sínodo de obispos. ¿Okay? Entonces había, digamos, una cierta claridad y transparencia, si quieren, en lo que cada obispo había dicho. En la época del Papa Benedicto, todo esto era en la época de Juan Pablo II, en la época del Papa Benedicto se añadió una cosa. Al Papa Benedicto se le pidió que se hiciera conocer los documentos temporales que firmaban los obispos. Al final de cada semana existen unas conclusiones parciales, ¿no? Entonces, estos documentos siempre han sido documentos para seguir trabajando en la semana siguiente. Existían conclusiones por grupos de idioma, ¿no? Entonces, al Papa Benedicto se le pedía: Santo Padre, usted que cree en la transparencia en la Iglesia, denos a conocer también estos documentos. Y entonces, además de saber lo que los obispos decían, sabíamos cómo eran y qué cosa decían los documentos temporales, ¿no? Y el Papa Francisco mantuvo esta tradición, pero en el Sínodo de la Familia, especialmente en la segunda reunión del Sínodo de las Familias, dado que se había creado mucha controversia de que si se iba a legalizar o se iba a aprobar la comunión de los divorciados en nueva unión, etcétera, etcétera, salieron varios de esos comentarios y iba a haber una resolución favorable al tema de las parejas homosexuales y se les iba a reconocer como válidas, qué sé yo. El Papa Francisco decidió que a través de conferencias de prensa se iba a informar de lo que se estaba hablando en el sínodo, pero para que los obispos no se asustaran, no se intimidaran por presentar una postura u otra, ya no se iba a presentar el resumen de la intervención de los obispos. Y estos resúmenes oficiales que cada obispo preparaba de lo que iba a decir desaparecieron. Entonces, a partir de entonces, en los sínodos del Papa Francisco se continuó con la ventaja de conocer los documentos intermedios, digamos, que se van publicando en medio del camino, como lo había establecido el Papa Benedicto XVI, pero no se conocían los autores de pronunciamientos específicos, sino que en las conferencias de prensa el presidente de la sala de prensa y algunos miembros del sínodo invitados contaban de lo que se había hablado, así en tema genérico, ¿no? Daban su propia opinión. Hoy se habló de esto, hoy se pidió que se puedan bendecir las parejas homosexuales. Entonces, nadie sabía cuánto se había hablado ni quién lo había dicho, ¿no? Pero se sabía que ese tema se estaba abordando y se podía comunicar, ¿no? Entonces, el Papa ha reiterado que quiere esta libertad, el Papa Francisco ha reiterado que quiere que esta libertad de comunicación, donde, digamos, no se mantenga el anonimato de quién dijo qué ante la prensa para que puedan hablar con más libertad, ¿no? Y que también va a haber, digamos, un control que impida pues que esto se convierta en un reality show y la gente vea pues cómo se pelean los miembros del sínodo, ¿no? Pero
significa, con tantas novedades que tiene este sínodo, que todavía no sabemos, vamos a cubrir el sínodo, no sabemos con precisión cómo va a ser la forma de operar del sínodo desde el punto de vista de las noticias. Si vamos a tener que salir a cazar, digamos, noticias, o si va a bastar el hecho de lo que nos va a dar la sala de prensa y lo que luego mi equipo periodístico comience a pescar buscando obispos que entrevistar, ¿no? Hasta hace poco se decía que los obispos iban a estar sujetos al secreto pontificio. Eso nunca ha pasado antes, el secreto pontificio sobre lo que se ha discutido en el sínodo. Esperemos que no suceda, pero sea como sea, quiero que sepan que vamos a estar con un equipo para cubrir el sínodo de los obispos. La mayoría de la información va a estar publicada en Catholic Vote, en inglés, pero Voto Católico también va a estar recogiendo la información que publiquemos, y quiero que sepan que no voy a aburrirlos con temas constantemente del sínodo, porque nuestra vida católica cotidiana, la de nuestras parroquias, nuestros movimientos, nuestros apostolados, pero especialmente nuestras familias, nuestras escuelas, siguen su vida normal, ¿no? Entonces, no crean que de ahora voy a hacer una metralla de puntos de vista todos concentrados en el sínodo, pero sí les prometo tenerlos al tanto, ¿no? Tenerlos al día. Así que de esta manera podamos vivir con la Iglesia, que es algo que el Papa ha pedido, ¿no? Como saben ustedes, porque se los dije con un punto de vista, y si no lo saben, lo van a notar o lo han notado ya desde el primer domingo de octubre, que el Papa ha pedido unas oraciones colectas, unas oraciones especiales durante las misas que tienen lugar, durante los domingos del tiempo ordinario, que tienen lugar en los días del sínodo, este mes prácticamente, los 4 domingos de octubre, con una oración particular sobre el sínodo de los obispos, de tal manera que nosotros estemos como iglesia no solamente atentos, sino atentos de manera orante por los frutos del sínodo. Me comprometo entonces en tenerlos informados y que tengas un buen día.